pueden comer, pueden pararse, pueden cerrar la cámara, hacer todo lo que quieran, pero ojalá se dé ese encuentro binacional y intercultural que estamos realizando. Yo no recuerdo, Jimmy y Miguel, planteamos cuál de los dos iba primero. Eh, Va, Miguel. bueno, Creo que sí. entonces, pues los voy a dejar con Miguel Ángel y con Jimmy. Escogimos solo dos proyectos. Tenemos pues un poquito menos de tiempo, pero también podemos desbordar un poquito el tiempo, que nos van a presentar como sus construcciones de proyecto de grado a nombre de la universidad, y ya ellos les contarán la dinámica, ya harán los puentes, pero permítanme insistir a todos los proyectos de los que tenía que ver con los vidrios, lo que tenía que ver con cada uno de los diferentes emprendimientos, que casi que es un video para volverlo a ver, ¿no? Uno está preocupado porque la gente concurra y demás, pero esa emoción de Daniel yo también lo siento y me emociona tremendamente que esté Julio, por ejemplo, porque ha sido vector, o sea, me emocionan bastantes cosas y dan insumos para lo que viene, ¿no? Entonces, voy a dejarlos con Miguel Ángel y con Jimmy. De ahora en adelante, ellos son los anfitriones en esta parte y regularán su tiempo. Recuerden que si vamos, por ejemplo, hasta las 12 para tener un vuelo largo, para volver antes de que venga la tarde y lo de la Universidad de Ibagué, lo único que te encargo, Miguel, es, bueno, presentar el proyecto y recordar que tienes la mitad del tiempo y la mitad del tiempo la tiene Jimmy. Y si ustedes a bien lo estiman, pues si en el chat hay preguntas o todo eso, también lo planeamos totalmente flexible. Entonces, Miguel Ángel, los dejo contigo. Vale, mi nombre es Miguel Ángel González, estoy cursando actualmente último semestre de diseño industrial. Primero les quiero mostrar un video como introductorio de lo que es lo que trata mi proyecto y ya les voy a abordar más específicamente de qué se ha tratado. Entonces, espero lo vean y ya continúo. ¿Ahí ya están viendo? Sí, se ve. Vale, ok. Un escritor dice que nosotros somos el planeta Tierra por amor. Como hemos llegado por amor, pertenecemos a la naturaleza. Y la naturaleza no la acompaña. La naturaleza la acompaña. Y de esa misma forma debemos caminar nosotros. Sabe que el marcaje está a cargo de su amigo Manuel. Manuel aquí es un show, según dice la gente, marcando esa canchita y con ese estilo que es que yo me mando, porque mi estilo tengo. La marca mejor que un compás. Míralo como gira. Hasta con los ojos cerrados, Manuel le marca en la cancha. Yo que siempre estoy bien chévere. Me encanta esta vida que llevo chévere. La paso chévere. Bailo chévere. Me visto chévere. Gozo chévere. Mi mundo es chévere, 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 chévere. De nuevo, el monstruo de Bundeskin.
Vamos a golpearlo, aquí estamos todo el repertorio que es. Ya Esa es como la parte introductoria que les quería mostrar. Hay unos datos ahí por si no saben, pues por la diferencia de país. Chévere significa estar bien o sea, pasarla bien. Esas son imágenes del torneo de un municipio, de un lugar de acá de Colombia que se llama Andagoña, Chocó, que se realiza anualmente y es una congregación de muchos jóvenes del Pacífico colombiano en un torneo donde buscan talentos nuevos para el fútbol a nivel local, pues a nivel de como nuevas mini estrellas a nivel profesional en Colombia. Les voy a dar ahora la parte de presentación para explicarles lo que es el proyecto. Ahí ya están bien. Sí, eso. Pues, ah, no, mentiras. Ok, Todavía no se ve la presentación, no te ves tú, tu imagen. ok. ¿Todo no se ve? Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, ok, vale. El producto como tal se llama Dupro, que el proyecto se llama de la playa al césped y es un proyecto que está enfocado en la búsqueda de cómo se puede generar una mediación entre lo que es jugar en el césped y que es jugar en la playa que está totalmente descalzo. De todo esto nace unos cuestionamientos que desde podcast, que es hacer una complejización desde el lado de la educación y también del lado de la parte económica y de así como cuestionar el privilegio que es estudiar para mí, debido a que todo esto de temas acá en Colombia, las poblaciones es muy escaso, son muy pocas las posibilidades que tiene una persona afrodescendiente en Colombia poder ser un profesional y estudiar, y de ahí en eso como la complejización del proyecto que vamos a hacer de fútbol, ¿no? Son varios factores que inciden en el proyecto. Picados, el espacio picados me refiere a la palabra un fútbol como un partido mucho más coloquial, serio, entre amigos. Es empezar a entender cómo en relación al contexto que se modificó colombiano, vamos allá de una representación de algo lúdico, una simple que encuentra jóvenes para salir la parte de la disciplina y otro tipo de cosas. También cabe resaltar que en esos contextos la complejidad y el abandono tal es algo evidente y es algo marcado, que es algo estructural, que no es una cuestión de las dinámicas que se produjeron en muchos siglos en la construcción de la nación colombiana. CUNAPER, Pacífico Colombiano, sufre una misión similar con otros lugares de Sudamérica, como lo hacen en las partes de comunidades afro, tienden a generar ciertas de deportistas, generar figuras. Entonces, es una cuestión, son similares no solo en Colombia, pero pues yo estoy enfocado mayormente en el Pacífico colombiano debido a que mis padres de la región, yo nací en la capital de Colombia, en Bogotá, y es algo constante desde hace mucho tiempo que las comunidades afro son las que más aportan a nivel deportivo, a nivel de, pues, sobre todo de Colombia, y también sucede pues, en otros países acá. En la búsqueda de caracterizar la apertura
o la población que esté trabajando. Creó un personaje que se llama Mongo, Miguel, es Miguel, un Miguel, joven de Miguel, 17 años. Miguel, Miguel, Sí, Jimmy te decía que si no ensayabas a apagar la cámara porque te estaba escuchando cortado. ok, A ver si dejaras sí, ya solo la la, presentación y mejorara un poquito. ok, ahí ya se escucha mejor. Dale a ver. A ver, entonces, Mosco es la caracterización de un afro que onda entre los 3 y los 17 años y que su sueño es ser futbolista profesional algún día, y me ayudó también a como esas bases de qué es lo que quería esta comunidad en específico y esta comunidad en específico para trabajar el capital que estoy generando. Como ya he hablado, y estas dinámicas que se generan en zonas son de mucho tiempo. Hablo desde la parte de una deuda histórica que por lo menos acá en Colombia se le debe mucho tiempo a la población y a dar unas bases reales de oportunidades a nivel económico, social y de educación, y entre otros. Y hay una frase que quiero resaltar de una canción que dice, imagínate, si así llegamos con tremendo tumbado, imagínate que en el barco nos hubieran soltado. Se refiere a que aún así, dependiendo de las dificultades que tienen las personas afro a nivel contextual, logran sacar muchas cosas positivas de todos estos costos a pesar de todas las dificultades. Acá ya estoy mostrando más es como los pasos a generar y que se dan desde principio de año, desde el proceso, los pasos dados, haciendo la relación con el mismo fútbol. Estas son muchas infográficas que realicé en el primer semestre de trabajo y mostraba más o menos cómo todo el proyecto a nivel global de contexto y de contextualización y de todo esto que les estoy hablando en este momento. Estas ya fueron como la materialidad que empecé a trabajar en toda la cuestión de formas y en la búsqueda de lo que necesitaba lograr. En el calzado empecé como un calzado mucho más para césped, y el proyecto fue dando más luces que me fuera y me decantara por un contexto de playa, con algo mucho más, o sea, un calzado mucho más abierto, con zonas de contacto mucho más al aire libre y que favorecieran las zonas de contacto a la hora de jugar fútbol. Por la cuarentena, pues obviamente Colombia sí sufrió de embargo o sea, de restricciones, entonces partes del proyecto pues me tocó utilizar la material que tenía el semestre pasado y de algunas pruebas, y esto fueron realizadas en la terraza de mi casa. Entonces me parecía muy interesante mostrar pues como esa evolución o reinvención que tocó hacer debido al contexto que se estaba viendo en ese momento. Estas son otras variables que trabajando. La que está en el centro es una que en este momento, donde o sea, ya había posibilidades de conseguir materiales y de poder generar estructuras mucho más complejas a nivel de representación. Entonces hablo de que el calzado busca es como una forma nueva de jugar al fútbol, de entender el fútbol, más allá de esa cuestión comercial, y entender más cómo entraría el fútbol en el contexto. El calzado busca flexibilidad y libertad, que realmente a la hora de jugar se siente que no está teniendo un calzado, pero que a la nivel esa también genera una protección debido a los choques que se generan de vez en cuando en este tipo de juego, pues a tener el pie limpio, como se dice. Lo del Pacífico para el Pacífico es la cuestión que ya había abordado, que una de las cosas que más me ha llamado la atención es como ya a punto de grabar mi diseño industrial, aún no he conocido el primer diseñador industrial afro acá en Colombia, o que tenga cierta trayectoria o que ya tenga un tiempo trabajando. Entonces, para mí es importante ver cómo ese lenguaje de cómo pues, una persona que es del Pacífico tiene esas
esas combinaciones culturales y raciales podría generar algo para su misma comunidad y dejar de depender como de ese diseño fuera de la diáspora, por decirlo así. En el proyecto surgieron 3 variantes eh, que buscaban la misma funcionalidad o la misma resolución, que era un calzado mucho más a tirado así como si fuera una media o una tela, a uno más decantándose hacia el lado de una sandalia, de una alpargata, y otro último que iba como más cerrado, que era decantado más como hacia un tema de fútbol sala o fútbol de salón. Eh, Parte por parte, llego ya como a la puntualización de todos estos esquemas trabajados y de todos estos requerimientos y también comprobaciones que generé y que se vieron pues, en el video, de qué era en lo que se estaba más o menos fallando y en qué se necesitaba trabajar. Y entonces estaba buscando unas bandas de agarre que una protección total con el empeine, pero que a la vez diera libertades a la hora de tener esas zonas de contacto mucho más libres, un talón que amortigue debido a la dificultad que genera ciertamente el correr en arena, que era un poco más pesado, y una sola agarre que dé pues una cierta estabilidad y una cierta seguridad a la hora de poder jugar en este contexto. Yo también, más adelante les voy a mostrar un poquitico el porqué de los colores. El naranja y lo que están viendo acá es un chontaduro, que es una fruta típica del Pacífico colombiano, que también se da en otras partes de acá de Sudamérica, pero principalmente en Colombia se da en estas zonas. Entonces también me ayudó a dar como una identidad gráfica al proyecto. El poder de lo local es empezar a entender e intentar generar que este proyecto no simplemente sea diseñado o que se haga cabo, sino más del por qué no generarlo en las localmente y se pudiera también trabajar un proyecto económicamente sustentable en estas zonas y puedan tomar las dos cosas, tanto pues esa proyección que tienen los jóvenes de poder jugar fútbol profesionalmente, como poder generar una industria ecoamigable en la cuestión de este calzado. Para eso, pues, he estado trabajando, pues todavía estoy en ese proceso de trabajar la magua, que es una fibra natural de acá de Colombia, con la cual se realizan cierta parte textiles y cierta parte de objetos con fibras naturales. Entonces, aún sigo en ese proceso de trabajo, pero es más o menos el material ideal o con el que me gustaría tener como un modelo final o sea, lo más cercano a la realidad. Acá es donde explico más o menos los colores que estoy buscando, que entren en el contexto y den como una relación o sea, puedan entrar en el contexto y relacionarse mucho más fácilmente, y de cómo se podrían eh, dar como una mejor familiaridad a la hora de que el calzado pueda entrar en estas zonas. Entonces también empiezo a jugar con los colores y esa relación que hay con las cuestiones y proyectos culturales que hay en estas zonas, y entonces da como una generación de identidad gráfica o recordación a nivel de color con estos colores. Y ya por último, para ver qué es lo que después del partido, pues algún día me gustaría proyectualmente generar pues un partido real en el contexto real del Pacífico colombiano, donde se pudiera ver y comprobar este calzado con jóvenes de allá, y esa sería como mi comprobación final a la que me gustaría llegar en un futuro cercano, si se podría, o ver más adelante cómo este proyecto tendría muchos más avances. Si en caso tal, si quieren saber más del proyecto, les puedo pasar mi documento de tesis, si quieren ahondar más o hablar más de lo que estoy trabajando en el proyecto. Ya, es más o menos eso. Muchas gracias. Bueno, yo podría hacer un comentario cortico al final, pero Jimmy, adelante. Voy a conectarme al celular para que se escuche un poquito mejor el audio.
¿Me escuchan? Sí, sí, bien. Listo, pues. Entonces, voy a presentar pantalla. Aquí bien. Sí, se ve. Bueno, entonces, mi nombre es Jimmy Bernal, estudiante de último semestre de diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y este es mi proyecto. Para empezar, les voy a dar como un contexto de, de cuál es la problemática y cómo la solucioné. Entonces, este proyecto realmente salió de unos intereses y gustos propios, digámoslo así, además de experiencias también un poco en mi vida laboral. Entonces, lo que me llevó a estudiar diferentes conciertos y eventos, afortunadamente antes de la pandemia, y visualizar como varias dinámicas que se van ahí. Yo estaba abierto como a tener como ojo pues de diseñador y encontrar todos los problemas que se daban. Y eso me llevó a primera instancia al Estilo Picnic. El Estilo Picnic es un festival que se da en Bogotá, que es el más importante de Colombia y uno de los más importantes eh, en Latinoamérica. Este es un lugar lleno de actividades y experiencias alrededor de la música. Al ser un festival, cuenta con 3 días en los que se desarrolla y son varias actividades, no únicamente conciertos. Pero una de las más importantes, además de la música, es la alimentación. El Festival Estéreo Picnic cuenta con 36 restaurantes, con toda la variedad de, de alimentos que pueden ir desde hamburguesas, comida china, sushi y entre muchos otros. Para estos se utilizan millones de envases plásticos de un solo uso, que son utilizados para la oferta y consumo de estos alimentos. Teniendo en cuenta que el Festival Estéreo Picnic en sus 3 días tiene una asistencia de 90.000 personas, ellos consumen en estos 3 días alrededor de 150 toneladas y solamente un 8% de esto se recicla, que pues realmente es un porcentaje muy pequeño. Se pueden ver, digamos, escenarios como los que ven acá, porque puedo sacar el puntero. Escenarios como los que ven acá, aunque este no es el estilo picnic, pero es un común de casi todos los conciertos y festivales. Estos residuos terminan en el relleno sanitario Doña Juana, que es el relleno sanitario más importante de Bogotá y creo que uno de los más grandes de Latinoamérica. Este relleno sanitario, por más de que tiene una gran extensión, realmente tiene licencia de funcionamiento hasta el año 2022, lo que realmente es muy poco. Y pues con el paso del tiempo pues se va a ir llenando mucho más rápido y terminará siendo un problema para la ciudad. ¿Qué pasa con el medio ambiente, con este tipo de productos? Así termina en el relleno sanitario. Es un hecho que al final pueden terminar en diferentes ecosistemas y pues alterarlos de todas las maneras, quedar en estómagos de animales, dañar todo tipo de fuentes de agua y podemos encontrar lo que conocemos como la isla de basura. Acá, esto es más o menos una pregunta para todos, como para que se cuestionen si la solución realmente es el reciclaje. Yo personalmente creo que esa no es la solución. Creo que la solución es realmente atacar el problema desde su inicio, o sea, cambiar el cómo nosotros diseñamos estos productos y obviamente es un tema más de los diseñadores industriales y cómo hacemos para que estos productos realmente no generen este impacto que vemos hoy en día gracias a los plásticos convencionales. De esta manera nace EcoPack Fest.
mi proyecto, que es lo que busca, es un ciclo continuo de estos envases. Empezando por el cultivo de la yuca, donde pasaría a ser almidones de yuca con otros materiales orgánicos como lo son la glicerina y el aceite de palma. Se puede producir unos pellets muy similares al plástico convencional. Se llegaría al envase, a su separación para hacer el compostaje y convertirse en abono para volver al cultivo de yuca. Digamos que este ciclo que les estoy mostrando es como la versión comercial, digámoslo así, de todo este ciclo, sistema que es EcoPack Fest. El real es este, que es mucho más complejo. Realmente fue un trabajo de ver todas las posibilidades que se daban dentro de un festival, así como la forma en que las personas interactuaban con estos residuos y con la comida igualmente. En este ciclo se pueden dar cuenta que no hay un inicio y no hay un fin, porque su objetivo es que todo regrese al lugar de producción. Aquí lo ven como pues se ve un poco más pequeño, pero en estos lugares que son como verde oscuro, es donde directamente EcoPack Fest, digamos que interfiere con diferentes productos. Bueno, acá también se dan diferentes posibilidades. Entonces, ¿qué pasa si la persona lleva el envase a un lugar de manejo? ¿Qué pasa si la persona da como el interés de saber qué es lo que pasa con el producto? ¿O qué pasa si la persona directamente lo bota a la basura o al suelo sin más? Para conseguir que este sistema funcione adecuadamente, están estos grandes como componentes para que esto sea posible. El primero es EcoPack. EcoPack es un envase que se diseñó no solo con el objetivo de cambiar de material y ya, sino que también de ver todas las acciones que se dan en el festival y tratar de cubrirlas todas desde la forma y desde su función. Bueno, el material fue realmente un trabajo conjunto con la empresa Nat Packing, una empresa de Cali, acá en Colombia, la cual hoy en día, digamos, su lugar de producción son las bolsas plásticas. Estas bolsas tienen diferentes materiales orgánicos que permiten que las bolsas se disuelvan en agua fácilmente. Esto fue pues una comprobación que hice de eso en agua con 80 grados centígrados aproximadamente. La bolsa realmente no duraba ni 5 minutos en disolverse por completo. Este material tiene varias cualidades. La primera es que es biodegradable en un periodo máximo de 6 meses, compostable con su debido proceso y manejo en un tiempo de 3 meses como máximo, comestible por animales y lo que les había contado que se disuelve en el agua. Pero lo más interesante y lo que me ayudó con esto es que tiene una capacidad de ser inyectado. Esto fue una comprobación que se hizo junto con ellos. Ellos me ayudaron pues a ver qué pasaba con el material cuando se inyectaba. Y pues se dio esto. Es una copia de este pocillo vaso de plástico convencional y este es el que es realizado con los plásticos provenientes del almidón de yuca. El color, este es como el color natural que queda con la yuca, pero realmente se le puede dar cualquier color. Entonces, sabiendo esto, para el diseño del envase tuve en cuenta varias determinantes, como lo es la facilidad del transporte dentro de un festival. Sabemos que las personas pues se movilizan como en combo, o sea, con un grupo de amigos, y normalmente es uno el que va por los alimentos y pues tiene que ir al lugar donde están el resto de amigos. Una reducción de elementos convencionales, facilidad de disposición y protección de los alimentos, pues como lo hace un envase convencional. Se hizo una exploración de diferentes formas y posibilidades para llegar al envase final.
y pues es el que ya les he mostrado. Obviamente como primera medida, pues que sirva para consumir alimentos. Aquí tenemos una demostración de cómo sería con 3 restaurantes que se encuentran dentro del Festival Street Picnic, como es Walking Pest, que son el sushi, donde se puede consumir 6 makis, que es como la porción normal, el corral, una hamburguesa tradicional, y una porción de pasta, también convencional. Bueno, esto posee un seguro para sellarse de manera pues fiable. Y una de las cualidades más interesantes para mí es la capacidad de poder llevar muchos a la vez y sin ningún tipo de complicación. Para esto se utilizaron unas colas de Milano o medias colas de Milano para que se pudieran ensamblar unos con otros. Aquí vemos el ejemplo de cómo quedarían 2, 3 y 4 envases ensamblados, donde tienen como apoyo pues los vasos que le siguen al envase de abajo. Lo que también permite Ecopack es que se reduzcan otro tipo de objetos que se utilizan convencionalmente, como lo son, digamos, un portavasos, que ya iría integrado dentro del envase, o su capacidad de ensamblarse unos con otros, que eliminaría las bolsas de papel, aunque estos objetos no son tan graves como el plástico, que ya se los había hablado. Pues sin embargo, sí son otros procesos que pueden generar otro tipo de residuos y se estaría, digamos, ahorrando esto. Este es un ejemplo de cómo Ecopack permite, digamos, consumir los alimentos en diferentes ambientes complicados, digamos así, ya sea como comer de pie o tomar la bebida de pie, así como también es un soporte para superficies irregulares, digamos el pasto que se encuentra en los festivales, donde se puede dejar fácilmente el vaso ahí y pues no hay mucho peligro en que este se voltee. También digamos que para complementar este elemento, por ahora se están utilizando objetos que no tienen como un impacto tan grande con el medio ambiente, como lo son las bolsitas de salsa de papel, vasos de cartón y cubiertos como de madera. El segundo elemento es el semillero. El semillero es el lugar donde se deposita Ecopack. Este lugar tiene como particular que no es una caneca de basura, digámoslo así. Como lo dice su nombre, es un semillero, es un lugar donde se dispone para un nuevo inicio, que es el volver al ciclo de Ecopack. Este tiene un lugar donde se dispone la información gráfica de qué pasará con Ecopack para que el usuario sepa qué está haciendo con esto. Un lugar donde se deposita Ecopack, que es la parte superior que vemos acá. Una compuerta, que es donde se depositan el resto de alimentos. Pues digamos que aquí estaríamos ahorrando un proceso el cual es separar Ecopack del resto de los residuos, que puede ser sobras de comida y demás. Entonces, el mismo usuario estaría separando la comida de Ecopack. Bueno, aquí se ve como de manera más detallada cómo queda Ecopack. Mi objetivo también era como si fuera un jardín y que estuviera dispuesto de manera horizontal y no vertical, como los envases, como las canecas de basura convencionales. También tiene la facilidad de ser cambiado durante todo el día del festival. Digamos, en el caso de los residuos diferentes a Ecopack, pues que se depositan directamente en este contenedor genérico que ya existe y se puede ir cambiando constantemente, así como la facilidad de ir retirando los envases, ir retirando Ecopack a lo largo del día. Como última parte del sistema está Por un Mundo Distinto. Por un Mundo Distinto es una iniciativa que ya existe en el festival, que cuenta con puntos de reciclaje. Si la persona del asistente lleva
haya objetos para reciclar, recibe incentivos, recibe puntos para redimir en diferentes objetos de merchandising del festival. Y se recibe como una charla, concientización sobre el reciclaje. Pero con Ecopack esta no sería la medida ideal. La medida ideal sería que Por un Mundo Distinto se encargue de la campaña para hacer visible Ecopack, que la gente sepa qué está pasando con Ecopack y cómo el festival está aportando al mundo con esto. Los incentivos sí funcionan de la misma manera. La gente que se acerque a estos lugares pues recibirán puntos para redimir en objetos. Y charlas realmente sobre el consumo responsable, más no sobre el reciclaje. Esto se trata, digamos, un ejemplo, qué pasa con los cepillos de dientes que utilizamos todos los días y qué otras alternativas podemos utilizar a esto, como los cepillos de bambú o los que pueden intercambiar sus cerdas. Y por último, unir al usuario con la causa. Para el tema de la campaña, la idea es que el estilo picnic, como lo vemos acá, digamos que muestre en los entretiempos de concierto y concierto qué es Ecopack Fest y pues qué se aporta con esto. De igual manera, como último objeto del sistema se encuentra el mural. Las personas que se acerquen a Por un Mundo Distinto podrán llevar su envase y disponerlo en este mural. El mural ya tendrá como unas guías donde se puede ir armando como un arte dentro de este. Aquí podemos ver pues las siglas de Festival Estéreo Picnic, pero pues eso depende de su disposición y del tamaño también del mural. Para esto se necesitarían 2 colores de producción, los cuales pues mostré acá. Este es el verde como distintivo de mi proyecto y el naranja es más que todo como por Ecopack Fest. Bueno, ya tiene otros temas de una zona como de publicidad, que son estos que ven acá encima y a los lados, como para llamar más la atención. El objetivo de este también es llamar a las personas a saber qué es lo que está pasando y que quieran hacer parte de esto. Bueno, ya vimos, digamos que los escenarios donde la persona pone su granito de arena con esto. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se pasa por alto? ¿Qué pasa cuando la persona realmente no le importa, lo deja en el piso o lo deja en la mesa donde está comiendo? Por ley, estos festivales en Colombia tienen que contratar a una empresa que se encargue de esto. En este caso, en el del Estéreo Picnic, es No More Waste. Esta empresa se encarga de separar todos los residuos y ver cuáles son aprovechables y cuáles no son aprovechables. En este caso, esta empresa pues tendría entendido que Ecopack se tiene que separar del resto de residuos. Y digamos, ¿qué pasa si la persona bota Ecopack en un contenedor de cualquier tipo y no lo separa debidamente? Pues tiene la facilidad de que es biodegradable en 6 meses máximo. En el caso de que termine en el relleno sanitario, pues digamos que no sería un problema a la larga. Por último, pues, ¿qué pasa con el COVID? Sabemos que los escenarios y festivales y eventos en general son uno de los sectores más golpeados, si no es que es el más. Pero hemos visto soluciones como esta. Esto fue un concierto en Newcastle, Inglaterra, donde se separaban las personas de esta manera. Con lo que puede hacer Ecopack, con los determinantes que les conté, pues realmente es aplicable a diferentes medidas. Es un envase que permite consumirse en lugares como incómodos, donde puede ser estos. Realmente las personas no tienen ni siquiera una mesa, están de pie, digamos que en un concierto, digamos, en su mayoría de géneros, las personas están de pie, bailando, saltando y demás. Y pues necesitan un envase que permita todo este movimiento y seguridad. Se ven otros escenarios que pueden servir, como lo son últimamente acá en Colombia, que se están volviendo de moda los conciertos dentro de los automóviles. Entonces también serviría, también es un lugar donde es de pronto incómodo consumir alimentos.
Y Ecopack podría aportar con esto, así como los parques de diversiones, donde pasa algo muy similar. Eso es Ecopack Fest. Muchas gracias. Eso ha sido esta mañana. No sé si así sea como provocaciones. Creo que la profe Andrea tenía algo. Yo le iba a decir a Jimmy y a Miguel Ángel que anotaran sus correos electrónicos. No caímos en cuenta porque hubieran quedado anotados los correos electrónicos de los estudiantes de la UDELAR también, por lo que queda grabado el chat. Pero bueno, si pueden anotar sus correos electrónicos en el chat, Miguel Ángel y Jimmy. Si alguien tiene alguna consideración, digamos, la profe Andrea había pedido la palabra por el interno y no sé, en lo que a mí respecta, digamos que a las 12 en punto, pues suspenderemos la grabación con la espera de encontrarnos en 2 horas. Ojalá puedan volver algunos en la tarde y nos acompañen sobre todo al final de la tarde. Pero sería muy interesante pues que el diálogo prosiguiera. Sé que todos tenemos ocupaciones y demás. Entonces, si hay algún comentario de profe Andrea, podría seguir, o alguna pregunta para Jimmy o para Miguel, o alguna consideración, pues es muy bienvenida, ¿no? André. Hola, hola a todos. Alfredo, gracias por la invitación. Pues en realidad el comentario que quiero hacerles es en general, no es específico para Jimmy o para Miguel, que fueron los últimos que presentaron. Me encanta ver la evolución del proyecto de Jimmy, que estuve acompañándolo en su investigación de proyecto de grado el año pasado. Pero es más cuando escuchaba a las estudiantes del Uruguay presentar sus procesos metodológicos, las comprobaciones que realizaban. Solamente en las presentaciones de Jimmy y Miguel encontré algunas menciones a las restricciones o a los retos que ha traído la pandemia y especialmente pues viví el proceso de Jimmy, que inicialmente pudo hacer recolección de datos o pues comprobaciones o más que comprobaciones, observación en el contexto que él está proponiendo, porque pudo asistir a los conciertos y todo. Pero a partir de marzo pues entramos nosotros en una cuarentena obligatoria que irrumpió y cambió como los procesos metodológicos de los estudiantes. Acá tengo un asistente que a veces ingresa a mis sesiones, lo que pueden escuchar. Entonces, cuando escuchaba cuando escuchaba las estudiantes del Uruguay, pues, pues veía que hacían sus comprobaciones y que sus procesos metodológicos seguían como planeado. Y solamente en una intervención, en la intervención de Daniel al final, que me pareció muy interesante, que fue el cambio de enfoque que trajo la pandemia, donde empezaron a enfocarse los proyectos más por lo básico, por la alimentación, por el hábitat, por el territorio, y que a Miguel nunca lo tuve, no lo tuve como estudiante, pero que me preguntaba también si en su proceso, por la pandemia, él tuvo la oportunidad de reflexionar más en esas características y en su cultura afrocolombiana para que el proyecto tuviera más fuerza desde lo que nos mostró. Y al igual pues que Jimmy, pudo hacer pues un proceso de observación en contexto al inicio porque fue antes de la pandemia, pero y después pudo proponer como todo un sistema realmente para que no se enfocara solamente en el producto, sino que pudiera diseñar el sistema completo para que realmente se generara un impacto positivo. Entonces, para resumir, o sea, lo que quiero preguntarles, pues dejo el espacio abierto también para estudiantes y los docentes, es cuáles han sido esas restricciones o retos que la pandemia ha traído, ¿sí? Yo soy docente de último año del programa de diseño industrial y hay muchas diferencias, hay muchos retos que los estudiantes han tenido que asumir por el hecho de no poder hacer comprobaciones. No sé cómo sea la situación pues en Uruguay, pero acá hemos tenido
que los resultados son diferentes con respecto a los años anteriores, donde los estudiantes, pues, donde no teníamos este tipo de restricciones de contacto social. Gracias, Alfredo, y a todos. A los estudiantes uruguayos presentes, ¿puede responder cómo ha sido la situación allá? Sí, bueno, dale, Agus. Comentar que nosotros tuvimos un momento de restricción severo al principio de año, pero después ya al transcurrir el tiempo, en la segunda mitad de él, las medidas se han flexibilizado un poco, si bien cada uno guarda su resguardo, es posible igual tener contacto con las otras contrapartidas. Hemos podido, bajo medidas de seguridad no, pero hemos podido tener contacto directo con ellos. ¿El tapabocas lo están usando en la calle? O sea, ¿es barbijo, es obligatorio usarlo y demás? Sí, o sea, nadie te para y te pueden dar o demás, pero es algo que se ha instalado bastante. La gente lo usa y sobre todo cuando estás por ejemplo, nosotros con el centro de quimioterapia siempre estamos estudiantes, instructores, alumnos, todos con tapaboca en todo momento. Sí, es que sabes que eso lo noté en las presentaciones. Entonces es como si ustedes hubiesen podido seguir con su proceso de diseño normal, no sé, pues la diferencia que mencionaba el profesor Daniel, en que de pronto el enfoque cambió y empezaron a concentrarse en otras áreas que tal vez antes no consideraban. Ahí quizás intervengo un poquito para caracterizar. En realidad nosotros este enfoque lo venimos trabajando desde hace varios años. Ha sido un cambio de algún modo desde donde nos paramos desde el diseño en la unidad de proyecto. No obstante eso, la pandemia nos pone, aún en este enfoque más desde el territorio desde las necesidades del territorio y de qué satisfactores para esas necesidades, la pandemia nos puso primero que nada en la reflexión. El hecho de lo primero, ¿qué priorizamos? Si la vida o la economía, ese es un dilema enorme que tienen los gobiernos hoy en día. La vida o la economía. Y cómo una y la otra están en situación de dependencia. Y esa es una primera reflexión que nos atravesó durante el primer semestre a través de la virtualidad y de cómo en cada ejercicio que nosotros hacíamos de llegar a entender la complejidad del problema, cómo estaba atravesado por este dilema que se daba en la naturalidad de lo que estábamos viviendo también. Y eso lo que hace es cambiar la perspectiva de algún modo, desde donde veníamos trabajando. Es ponerte los otros lentes, como siempre dice una docente, una colega dice, uno ve la realidad según el lente que se ponga. Y acá nosotros estábamos viendo la realidad de repente, aún con las mejores intenciones, de una territorialidad dada de determinada manera, y hoy nos tuvimos que poner otros lentes para poder interpretar y poder ver esta realidad en la que estábamos. Y ahí los desafíos son la incertidumbre. Ahora, la incertidumbre, ¿lees al diseño o no lees al diseño? ¿Cómo trabajábamos los que estábamos en diseño con incertidumbre? Y bueno, y esa fue una de las problemáticas a trabajar, ¿no? ¿Cómo llevamos adelante estos caminos que a veces recorremos y no sabemos muy bien? Entonces, ¿con qué herramientas trabajamos? Igual por eso yo al principio decía, el contexto en el cual estamos es distinto. Y es fundamental entender eso también. Uruguay está atravesando este momento de libertad responsable porque también hay que reconocer que hubieron políticas públicas que hicieron posible que el impacto fuera distinto. Se les puede llamar como se les puede llamar, y si no somos capaces de ver y de reconocer eso, en cómo los esfuerzos se pusieron en su momento, apostando a sistemas más inequitativos de salud, o sea, más igualitarios de acceso a la salud, o más redistributivos, o cómo a partir de la resiliencia, por haber tenido una crisis muy fuerte en el 2002, los sistemas solidarios en los territorios permitieron que el alimento a través de las ollas populares fuera algo que se pudo abordar en un modo muy rápido,
porque esa resiliencia estaba presente y esos entramados estaban muy presentes por la experiencia vivida, y rápidamente la sociedad pudo dar solución a eso. Entonces, si no somos capaces, o sea, los diseñadores tenemos que tener la capacidad de poder observar y de poder analizar esa realidad en la cual somos parte, de la cual somos parte. Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo disparamos en estos nuevos dispositivos que estamos proponiendo? Y ojo que yo pongo acá el tema de cuidado, y quizás mis estudiantes escuchen por primera vez hablar del diseño, el diseño y el cuidado como un derecho, en el sentido de un tema central, ¿no? La centralidad, no que el cuidado no estuviera ya en el diseño, porque de hecho ya estaba como tema puesto, pero como la centralidad quizás sea, perdón, la primera vez que aparece tan explícito en una reflexión de este tipo. Yo una cosa, algo que es bien distinto con lo de los otros estudiantes de la Universidad de Tadeo, es que ellos, su proceso se vio interrumpido por la pandemia, o por lo menos el de Jimmy, entendí eso. El nuestro en realidad comenzó después o a partir de, tipo, tuvimos el primer semestre, que tuvimos una semana de clase y se interrumpió, pero no habíamos comenzado nada, trabajamos respecto a eso, y después terminó el semestre y volvió a empezar el siguiente, ya con la pandemia instalada y trabajando en base a eso. Entonces es distinto el enfoque y cómo afectó. Un comentario que cabe la pena hacer para los que no sean obsesos como yo por las estadísticas, pero es que Uruguay en toda la pandemia tiene la tercera parte de muertes y de casos que Colombia tiene en un día. Sí, o sea, Uruguay ha tenido 3.000 casos y 60 muertos, una cosa así, y nosotros tenemos al día 9.000 casos y 100 no sé cuántos muertos. Igual me sorprende porque en proporción a la población, no sé si en eso han sido más juiciosos en el aislamiento ustedes, porque en proporción a la población, si uno compara con los números de Argentina y Brasil, ustedes deberían tener más casos, aunque sean pocos. Entonces, no sé a qué obedece eso. Es multifactorial, Alfredo. O sea, los índices de informalidad en Uruguay son distintos a los índices de informalidad en el resto de América Latina. Entonces, eso hace que, por ejemplo, economías que dependen del día a día sean menos. Entonces, si tú tenés que salir sí o sí a vender en el mercado, poner tu puestito de calle, lo que sea, estás exponiéndote, obviamente, a que la proliferación con otros sea moneda corriente. Ahora, si vos tenés un sistema social que sostiene, si tenés un porcentaje de informalidad relativamente menor a otros, digo, circula menos el virus. Entonces, es un complejo entramado de variables que juegan a favor de que no se hubiera dado con la fuerza que se dio en otros lados. Y después está, bueno, también nuestra población es una población envejecida, por lo tanto la población de riesgo en proporción es mayor la que asume la responsabilidad de quedarse, porque es una población que es foco directo de ser atacada por el virus, frente a poblaciones latinoamericanas donde la gente joven, por ejemplo, los efectos que tiene la enfermedad no son directamente tan fuertes, por más que son elementos transmisibles a otros familiares que podrían estar en esa situación. En Uruguay, la población grande con la que convivimos, mayor, es mucha. Y eso hizo que mucha gente quedara con el menor contacto social posible por decisión asumida propia. Ahora, iba a decir una cosita, que sin el encierro breve nuestro, esos encuentros a lo mejor no se hubieran dado. O sea, yo pienso, hubiera sido más difícil, porque me parece que todo el mundo está más dispuesto a comunicarse hoy día, y ve uno con más facilidad ahorita, así se normalice un poco la situación, este tipo de encuentros, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, se abrió un poco esta cuestión de socializar un poco más, porque la gente no aguanta estas situaciones de encierro, y los números crecieron.
Hoy nosotros llegamos a tener, la pandemia al principio andaba en unos 8, 15 casos por día. Llegamos a tener un día 0 casos después de eso, en Uruguay. Y hoy estamos en un promedio de unos 50 o 60 casos por día. O sea, estamos peor que lo que hemos estado desde el comienzo. Pero es verdad lo que dice Alfredo de este despliegue de las herramientas virtuales, cómo ha podido generar también otro tipo de vínculo internacional y de cambiar dinámicas así interesantes. Seguramente vino para quedarse también, ¿no? Sin lugar a dudas. Y cataliza, a mí me parece, y los que buenamente pudieron quedarse, pero me parece que este encuentro es muy, muy valioso, y como digo, tengo la esperanza de que por la tarde y sobre todo al final de la tarde podamos encontrarnos ¿cómo se dice? Cuando hayamos reposado y tener las reflexiones del día, ¿no? Entonces, no sé si algún colombiano, Uruguay, había gente de Ecuador también en algún momento, o alguien de otra nacionalidad, si está presente, quiere hacer alguna reflexión, consideración, antes de cerrar el micrófono y volvernos dentro de una hora. Tiene la palabra quien quiera hacer un último comentario, o podemos suspender allí. A mí me quedó una última como apreciación a cómo trabajan ahí en Colombia, donde los proyectos fueron como individuales de cada uno, y acá en Uruguay los hemos ido trabajando en conjunto. Si suelen trabajar desde el diseño de forma individual o solo el trabajo final. ¿Alguno de los estudiantes nuestros que responda? Pues, la verdad, toda la carrera fue más que todo en grupo, siento yo. Es más que todo ahora en el proyecto de grado, digámoslo así. Pero en la carrera, más que todo era en grupo. ¿Alguien más? Sí, Alfredo, si me permites, que de pronto es también intención como el currículo del programa, que los estudiantes tengan su aprendizaje y puedan realizar los procesos de diseño en grupo durante todos sus semestres, pero que al final lo que buscamos es que ellos puedan elaborar un proyecto individual para que puedan hacer como una reflexión y una recolección de todas las herramientas aprendidas y que puedan proponer su propio proceso de diseño. Entonces, en algunos casos se hace, en muy pocos casos se hace grupal o por dúos, pero la mayoría de nuestros proyectos de grado del programa de diseño industrial son individuales. Cierto. ¿Alguna otra duda? Estudiantes y estudiantas, chicos y chicas, gurises y gurisas, ¿no? Bueno, entonces ha sido un gran gusto esta sesión. Voy a cerrar el micrófono. Les recuerdo que en 2 horas aquí volveremos a estar para escuchar